Bienvenidos al podcast El Administrador Público. Bienvenidas y bienvenidos al podcast El Administrador Público. En este podcast, Gabriel Estefan Rojas y yo, David Arellano Golt, académicos de un centro público de investigación en México, discutiremos diversos asuntos contemporáneos, nacionales o internacionales sobre gobierno, administración y políticas públicas. Esto lo haremos a la luz de textos clásicos y contemporáneos, textos críticos en estas disciplinas. En otras palabras, cada emisión tendremos un problema público o una situación de gobierno que será visto de una manera simplificada, por supuesto, bajo la lógica o la lupa de las teorías, conceptos y herramientas que las disciplinas de la administración y políticas públicas y la teoría de la organización nos ofrecen a una sociedad democrática. En otras palabras, más que pensar que en este podcast somos expertos en todo y tenemos soluciones para todo, lo que deseamos es que ustedes adviertan claramente la importancia de la teoría y herramientas que estas disciplinas han producido para enfrentar los problemas públicos. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy bien, profesor, muchas gracias. Buenísimo, pues vamos a nuestro episodio 2. Sí, de vuelta. Tenemos ahora un tema que es un tema muy conocido, un tema que... De moda, ¿no? Sí. Incluso. Muy mediático, muy controversial, como es la corrupción. Sí. Y lo vamos a ver desde un texto que también es... un súper clásico. Súper clásico, que es muy fuerte cuando lo lees. Es como rarísimo, estudiante. es paradójico, hay gente que se enoja. Sí, no, sí, se sí. gusta y dice, ¿qué es esto? Sí, que se queja. Yo recuerdo... Sí, se queja la gente. Vi personas que estaban muy molestas después de leer a Charles Lindblom, es el enfoque de comparaciones limitadas sucesivas o del método... Más famosamente. El incrementalismo. El incrementalismo, ok. Entonces, pues, quizá la mejor manera sería presentar un poco sobre la corrupción para dar un poco de contexto sobre corrupción, porque es muy amplio. Sí, claro. Sí, es un problema gigante. A ver, vámonos por esta vía, ¿no? Vamos a tratar primero la corrupción como un problema y luego vamos a tratar la lucha contra la corrupción como un problema. A ver si lo logro explicar mejor. La corrupción como problema. Madre mía, ¿qué es la corrupción? Cuando bajas a la realidad, ¿no? Un acto indebido, alguien que tenía un poder delegado y que lo utiliza indebidamente, tiene unas palabrotas horribles. Un acto indebido y tenía un poder delegado. ¿Cuándo sucede eso? En un montón de circunstancias. Fraude, soborno, colusión, tráfico de influencia, conflicto de interés, entre varios otros, y subdivisiones dentro de cada uno de estos. Entonces, corrupción, dice, es un concepto paraguas, ¿no? Es un problema paraguas, que en realidad son muchos problemas diferentes, porque fraude puede no tener nada que ver en su lógica con soborno, o soborno nada que ver con conflicto de interés o con tráfico de influencia. Son diferentes actos, diferentes momentos, y sin embargo los juntamos todos en un mismo paraguas, en un mismo concepto. La lucha y el debate sobre el concepto de corrupción seguirá por mucho tiempo, porque es un concepto creado normativamente, en el sentido del deber ser. Tú deberías controlarte, deberías ser disciplinado y no caer en actos de corrupción, o sea, en fraude, soborno, conflicto de interés, etc. Bueno, cada acto entonces es distinto. Primer problema, ¿no? ¿Qué es corrupción? Pues háblame de qué tipo de corrupción, por favor, porque no es lo mismo fraude que conflicto de interés, ¿no? Las herramientas, los instrumentos, las problemáticas no son lo mismo. Y entonces, cuando me dices vamos a luchar contra la corrupción, la pregunta que yo siempre hago es ¿cuál? ¿De cuál estás hablando? Que no es lo mismo, ¿no? Sí, y creo que es uno de los grandes temas sobre este problema, es justamente ese primero, ¿no? Sí. Vemos la corrupción como un monolito, donde todo entra en corrupción, y proponemos las mismas soluciones para esos diferentes actos que también terminan siendo, obviamente, no efectivos. Simpatiquísimo, ¿no? Es decir, la corrupción en este sentido de la palabra se expresa en actos específicos. Y queremos crear instrumentos generales para atacar la corrupción y no en realidad crear los instrumentos específicos para cada tipo de acto. ¿Por qué sucedió eso? Es la otra vuelta. A lo mejor no tenemos una definición clara de qué es la corrupción como problema, porque el problema, como nos decía Bildavsky en el episodio pasado, es una construcción. ¿Cómo se construyó el concepto contemporáneo de corrupción? Es un punto bien importante. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Y qué consecuencias tuvo? Por ejemplo, ¿no? Soborno, madre mía, hay referencia de soborno desde Babilonia. La corrupción es un efecto de las sociedades democráticas solamente, pero si tú lees lo que pasaba en soborno en Babilonia y lo que pasa en sociedades contemporáneas, pues es muy distinto. Entonces, nuevamente, ¿qué es corrupción? Bueno, aquí es donde decimos, a la corrupción hay que empezar a entender por quiénes ganaron, quiénes se apropiaron, quiénes impulsaron el concepto que se hizo dominante. Ok. ¿De acuerdo? En este punto me gustaría decir una cosa que seguramente vas a tocar. Ok.
Pero cuando mencionas como la corrupción no es un problema de las democracias contemporáneas, tampoco es un problema endémico, ¿no? No es un problema de ciertos países, de ciertas culturas, sino es un problema generalizado porque es parte de una interacción social. Claro, puede haber niveles, pero una de las conclusiones que creo que todo el mundo acepta es que la corrupción existe en todos los países, en todos y en todo momento, porque es un concepto normativo, ¿no? Esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, y cuando te zafas, te pasas tantito de lo que alguien dijo que es lo correcto, ya es incorrecto. De esa manera, por ejemplo, en los 60, había gente que decía, bueno, en ciertas sociedades el soborno no es soborno. En realidad es un premio que el ciudadano le quiere dar al burócrata porque le echó la mano para aliviar una necesidad. O en el caso mexicano, ¿no? Yo utilicé mis palancas para resolver un problema que la autoridad no me pudo resolver, y entonces es válido utilizar la palanca. Eso no es corrupción, es palanca. Quien define la corrupción acaba imponiendo las soluciones, acaba sesgando el concepto, la lógica y las soluciones. Y eso es lo que pasó en el caso de corrupción. Sí, tú sabrás más que yo, pero es esta guerra contra la corrupción, desde analizar la corrupción como una patología. Una enfermedad, el cáncer, dijo el Banco Mundial en 1996. Es un cáncer, no tiene nada de bueno, ¿no? No tiene nada de bueno, siempre es malo, es un cáncer que hay que extirpar. Fíjense, ¿y cómo se extirpa? Con una guerra. ¿Y quiénes hacen la guerra? Los buenos. ¿Contra quiénes? Los malos. ¿No? Quien dominó el concepto acabó construyendo la solución e imponiéndola. Y luego entonces, dado que ese es el mantra, esa es la manera correcta de ver la corrupción, entonces se dijo, ¿dónde es la corrupción en realidad? En los países subdesarrollados. Ah, caray. No el fraude de Enron, no el fraude de Parmalat, no el fraude de los gobiernos de Estados Unidos. No. Los países en vías de desarrollo, para empezar, porque tienen gobiernos corruptos. Y segundo, el problema es en realidad, fíjense nada más, la solución. Creemos soluciones de mercado. Si se abre al comercio internacional un país, si crea instituciones de mercado o similares al mercado, cuasi mercados, todo esto es la nueva gestión pública, por ejemplo, entonces la corrupción se reducirá. Qué interesante, diría mi maestro de la maestría, qué simpático. Es decir, la corrupción la atacas imponiendo una agenda económica, ¿no? De imposición de los patrones económicos neoliberales del mercado, ¿no? Qué sí, simpático. Es simpático, y también es cuestionable ahora de hablar de queremos acabar con la corrupción porque es un cáncer, ¿no? Queremos eliminarla porque no tiene nada de bueno, pero es negar algunos elementos que son relevantes de la corrupción. No vamos a decir que la corrupción es algo positivo, ni que es deseable, pero es algo, digamos, y va a ser muy fuerte esto, sí, inevitable. Bueno, pues sí, porque es tan inevitable como que las sociedades modernas se sostengan bajo el sueño de que existe una clara separación entre la vida privada y la vida pública, para empezar. ¿No? Yo soy David Arellano y a mí mi institución me dice que cuando yo doy clase a mis alumnos, yo soy el profesor de teoría de la organización, ya no eres David Arellano. Y mis alumnos no son Gabriel, Jair, Daniel, o Daniela, sino son alumnos a los que yo tengo que tratar disciplinadamente de manera deberiana, porque mi vida privada no debe de intervenir sobre la vida pública. Y está bien, o sea, es un tremendo invento de las sociedades modernas, ¿no? Es una soberana invención tremenda, legitimadora de que existe una separación tajante entre lo público y lo privado. Todos sabemos que esa separación no existe en la realidad y que tenemos que hacer un montón de esfuerzos todo el tiempo para evitar que indebidamente pasemos de uno al otro. Es lo mismo que pasa con corrupción, ¿no? La corrupción nunca va a desaparecer justamente por eso. Sí, justamente por eso. Y aquí el ejemplo de la palanca, por ejemplo, ¿no? En algunos contextos esta separación no nos ayuda, ¿no? O podemos utilizarla porque hay contextos donde la administración o los servicios públicos no son accesibles para todos o no son suficientemente de calidad, entonces tengo que usar estas herramientas o mecanismos de corrupción para llegar a un fin. Entonces, digamos, tenemos dos opciones, ¿no? La opción del Banco Mundial y su industria anticorrupción, que así se le llamó pomposamente, ¿no? O sea, los expertos y expertas que sí saben cómo acabar con la corrupción y básicamente son expertos y expertas para abrir mercados, ¿no? Comercio internacional, romper monopolios estatales, privatizaciones, ¿no? Todo lo que vimos en la década de 70, 80, 90. Ellos y ellas entonces en esta industria se han posicionado como los expertos, como los que saben, ¿no? Como los que sí tienen la neta, digamos, de cómo se resuelve un problema con la corrupción, porque es un problema de decisión personal, es un problema de un individuo que se echó a perder, que se fue chueco, que tomó una mala decisión,
porque le convenía, porque era racional tomar esa decisión. Bueno, ok, esa es una forma. Ahora, la historia de los estudios de corrupción es muy distinta, ¿no? La historia de los estudios de corrupción es, en realidad la corrupción, perdón, termina siendo un acto social. Vamos, cuando alguien comete un acto indebido, generalmente lo quiere esconder. Mínimamente. No lo va a hacer en público, decir, vean, estoy muy indebido, ¿no? Sí. Segundo, a veces lo esconde muy bien, y es más, crea técnicas para esconderlo muy bien, es sofisticado para esconderlo. Tercero, a lo mejor no es sofisticado, pero en realidad forma parte de una cadena de muchos actos. En una organización, por ejemplo, yo tengo una firma, pero en realidad el fraude se cometió 3 firmas arriba, y yo lo que hice fue firmar un papel que yo no sabía que formaba una cadena de corrupción. Tercero, no solamente es un acto donde yo lo tengo que esconder, es un acto que yo puedo no saber que estoy cometiendo un acto de corrupción, sino además es un acto socialmente denso. Fíjate que mi jefe me dijo que debo de hacerme la vista gorda en este contrato, y entonces no me gusta. Y otros llegan y te dicen tus compañeros, porque ves todos los días, que comes todos los días con ellos y ellas, te dicen, no te preocupes, así lo hemos hecho siempre, no pasa nada, y además es tu jefe, y aquí el valor es fundamental, que debes obedecer al jefe, y si no lo haces, vas a estar afectando el trabajo de todos los demás. Entonces viene una presión social para decirte, no te preocupes, racionaliza, en otras palabras, que no estás cometiendo un acto de corrupción. Eso es un resumen muy rápido de lo que significa que la corrupción es un acto denso socialmente hablando. Ahora, partiendo de este contexto donde llegamos a esta conclusión que la corrupción es un acto socialmente denso, ¿cómo solucionarlo, ¿no? ¿Cómo ofrecer una solución no a la corrupción? Porque ya vimos que no se puede solucionar la corrupción como este concepto enorme, sino cómo se pueden solucionar partes de la corrupción. Y aquí podríamos empezar con Lindblom, para señalar lo que hace Lindblom especial, el gran aporte de Lindblom, y lo cual generó todo un cisma, yo diría, es que es... Y enojos. Sí, es el primero que hace una separación entre el diseño de un enfoque racional, que es la forma en que se estudia cómo se hace la política pública, como un proceso lineal, racional, donde tienes un problema y ese problema busca soluciones diferentes mediante un análisis exhaustivo para llegar a una solución. Todo esto amparado por una discusión y una elección de un valor que ocurre en la sociedad. Exacto. La corrupción es mala porque no hay economía de mercado. Directo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Impone la economía de mercado en la sociedad y la corrupción se reducirá. Exactamente. Y entonces nos dice Lindblom, para empezar, que esto es la gran propuesta de Lindblom, es que en realidad eso casi nunca ocurre. Ese enfoque racional no ocurre por diferentes razones. Y él dice, pero hay otro enfoque que se llama irse por las ramas, o el incrementalismo. O sea, el primero es de raíz, ¿no? Porque vas a la raíz del problema. Sí, exactamente. Para acabar con la corrupción como raíz hay que ir a las... causas primarias. Sí, que es, por ejemplo, en este caso, ir a, digamos, limpiar las economías, ¿no? Sí. Entonces... Curiosamente, la raíz del problema no está en las personas y en la corrupción, sino está en una superestructura que llamas el Estado y el gobierno, ¿no? Qué curioso, pero bueno. Entonces ahora nos dice Lindblom, no, en realidad eso no ocurre porque no se hacen análisis exhaustivos. Por cuestiones como que no hay información, la capacidad para procesar todo y hacer un análisis no alcanza. Entonces, lo que es usualmente un analista de políticas públicas, un ingeniero de políticas públicas, es ignorar ciertas cuestiones, basarse en experiencias previas y a partir de eso proponer una solución. Estas cosas que él ignora, digamos, que menciona Lindblom, son valores, ¿no? Él parte que no voy a usar ciertos valores, traigo aquí mis 3-4 valores y esos vienen con soluciones. Voy a tomar algunos de estos valores que vienen con soluciones pegadas. Aquí ya no se tiene que hacer un análisis de toda la solución de manera exhaustiva, sino ya hay digamos que están unidas y lo haces. Una vez, aquí vamos a comparar otra vez el método racional con el incrementalismo. Y el incrementalismo, la gran ventaja que tiene es que hace o lanza una solución, una política, y él sabe que va a haber un efecto no deseado, que ya es lo que hablamos antes. Con Wildavsky también. Y a partir de ese efecto no deseado, la mejora. Claro. La compara, ve en qué falló, qué fue lo que generó ese efecto no deseado, y trata de solucionarlo.
una vez más, como nos dice Lildavsky, un proceso de aprendizaje constante. Sí, sí. A ver si logramos poner a nuestros escuchas en la misma tónica. Ustedes pónganse a imaginar entonces que tenemos un problema como el de la corrupción enfrente, ¿no? Y entonces dicen, si tuviéramos la información suficiente y las evidencias para saber que la causa primigenia realmente es que no hay economía libre de mercado en una sociedad, y eso es lo que produce la corrupción. Si tenemos toda la información para saber que eso es cierto, a ciencia cierta, entonces es bueno ir a la raíz del problema. Bueno, tenemos el caso de Rusia, ¿no? Privatizaciones, sabes, el mercado, y fue capturado por un grupo importante de monopolistas que luego se hicieron mafiosos, ¿no? Y que luego la democratización y la apertura del mercado lo que generó fue una economía, dicen algunos muy, muy duramente, una economía de cuates, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces no tenemos la teoría. ¿Qué hacemos? ¿Lloramos? ¿Nos vamos a llorar en la esquina? O dices, ok, entonces no tengo la raíz del problema. El problema en realidad son muchos problemas distintos, y entonces lo que yo tengo son instrumentos parciales para actuar. En vez de ir a la raíz, que es un acto loable pero imposible, me voy por un acto más bien posible, y de poco a poco que me voy por las ramas. Fraude. No corrupción, fraude. Y todavía alguien te pregunta, ¿y qué tipo? El de las empresas, de los estados financieros, el de lavado de dinero, el de transacciones indebidas. ¿Cuál? Porque en cada uno de ellos tenemos instrumentos. Ah, caray. Conflicto de interés. Otra vez. ¿De cuál? Potencial, real, aparente. Te estás yendo por las ramas, ¿no? Estás diciendo, la corrupción es un árbol, es un paraguas, ahora es un árbol, y ahora digo, bueno, tengo soluciones diferentes para el fraude, para los estados financieros, para el conflicto de interés, para el tráfico de influencias, y entonces lo que tengo que hacer es ir probando soluciones por las ramas. Esa es la lógica racional del incrementalismo. Sí. Que justo, yo creo que es algo que molesta, que es una parte de lo que molesta de Lindblom, que no tiene empacho en decir que el incrementalismo es modesto. Sí. El incrementalismo es un gran valor que sea modesto. Exacto. Sí, a ver si me podemos lograr explicar. Y lo reconoce, y luego también dice, en el incrementalismo no es análisis súper sofisticados, es análisis más sencillos, porque hay restricciones de todo tipo, ¿no? Información, tiempo, no se saben las causas, la teoría no es suficiente. A veces puede ser que tengas tiempo y tengas información y te avientas un análisis muy exhaustivo, no tiene nada, no es que no sea posible todo el tiempo, pero generalmente las situaciones son al revés. Tienes poco tiempo, tienes pocos recursos, tienes que actuar. Bueno, es que incluso Lindblom en ese punto menciona como el enfoque racional solo puede ver los problemas a pequeña escala. Entonces, por eso Lindblom, él no dice como hay que tirar la técnica una vez más, exacto, ni no hay que fijarnos en la información, pero hay que aprovechar estratégicamente la información que tenemos. Un análisis estratégico de lo que tenemos, y a partir de eso generar una solución, como dijiste, por las ramas. Por ejemplo, ok, tú dices que el problema es que no hay economías de mercado. Tremenda solución. ¿Cuánto vamos a tardar en construir economías de mercado en 150 países? Madre mía, nos vamos a tardar 20 años, 30 años. Y luego hasta dentro de 20, 30 vamos a ver si tuvo efecto tu solución. Ok, tú síguete por esa línea, ¿sale? Por la línea de raíz. Yo, por este otro lado, voy a hacer otra cosa diferente. Voy a decir, ¿por qué no creamos instrumentos para el fraude y para diferentes tipos de fraude? ¿Por qué no creamos instrumentos para conflicto de interés? Y vamos haciendo pequeñas soluciones, ¿no? Vamos tratando y vamos viendo, los efectos no se van a tardar 30 años como tú. Enfoque de raíz, yo los puedo ver en 1, 2, 3 años, veo que las cosas no funcionaron, o que generaron efectos negativos, o que funcionaron bastante bien pero que requiere ajustes, y entonces dice Lindblom, y aquí es donde la gente creo que se puede conectar con Lindblom, lo que dice, eso es más racional que esperar 30 años con una solución, que además luego vamos a discutir que no era una solución única, sino una solución construida política, económica y socialmente. Y mejor lo que hacemos es, en lo que tú vas por tu método de raíz, yo voy actuando en las ramas, voy encontrando soluciones. En otras palabras, dice una frase que le choca a mucha gente, ¿no? En vez de grandes políticas que buscan grandes soluciones y generan grandes fracasos, mejor pequeñas políticas, pequeños programas que puedes experimentar, cambiar, y si te va mal, no cometiste un soberano error, sino cometiste un error pequeño. Madre mía, ¿no? Qué complicado. Y aquí es donde la modestia toma un punto relevante, porque a la hora de cometer un grave error, tú como administrador público, como analista o diseñador de política pública, es tu responsabilidad, porque tú, como dijimos con Lildavsky, tú definiste ese problema, tú creaste ese problema y le diste una solución. Sí. Si te equivocaste tremendamente, en 30 años se va a ver tu error. ¡Qué fuerte! Con Lindblom, tú puedes cometer errores, pero van a ser menores y pueden ser corregibles.
Claro. Ahora, pongámonos en un punto complicado. ¿Estamos diciendo que el incrementalismo es básicamente ser un oportunista veleta? No, tampoco. A ver. Tampoco es... Se te trompa la uña, a ver, explica. Siempre con las preguntas difíciles, pero... en realidad no es solamente como ir modificando constantemente o tirándola donde sea. Lindblom nos dice constantemente como hay que hacer un análisis estratégico. Sí. Tenemos diferentes valores, tenemos diferentes soluciones, vamos a ir eligiendo una. Si la primera falla, tenemos un repertorio, porque una vez más vivimos en una democracia, ¿no? Y él dice, hay diferentes grupos que tienen intereses y son algunos perros guardianes, ¿no? Que defienden su interés, defienden su valor. Que te van a estar levantando el mano diciendo, oye, la estás regando, oye, hay problemas, ¿no? Tienes que enfrentarlos. De tal forma, no es como que vayas tirando donde sea, ¿no? Tienes un margen delimitado de valores y acciones que te acompañan. Y ciertamente tienes experiencias previas que validan lo que estás haciendo y puedes compararlo constantemente, también por eso se llama método de comparaciones sucesivas. Sí. Y además, retomando, Lindblom, a pesar de que dice el enfoque racional a veces no es muy útil y de hecho no es muy usado, no quiere decir que no hay que aprovechar lo que nos ofrece ese método racional, ¿no? Claro. A ver, digamos, déjenme ver si puedo encontrar un ejemplo, ¿no? O una figura más bien. Imagínense ustedes que de un extremo tenemos el método de rama racional. Asumes que tienes toda la información, que tienes el tiempo, que tienes los costos, ¿no? Y que lo puedes hacer, que conoces la raíz del problema y lo puedes atacar. Generalmente son grandes problemas con grandes soluciones. En el otro extremo está el incrementalismo veleta, vamos a llamarle así. Incrementalismo sin ton ni son, ¿no? El mexicanísimo, ahí se va, ¿no? Sí. Podría decir otras palabras, pero no, mejor, ahí se va. El incrementalismo que propone el Lindblom está más, ¿no?, hacia el centro. Utiliza elementos racionales, datos, evidencias, pero para encontrar soluciones a pequeñas partes. A veces no son tan pequeñas, pero bueno, a pequeñas partes por las ramas, encuentra soluciones, aprende, lo discute con otros discuten y dicen, no me gusta tu solución, pues propone otra cosa, tráeme evidencia. Es decir, no es el ahí se va. El incrementalismo que propone Lindblom, dice, como tú ya lo dijiste, la palabra es el incrementalismo estratégico. Que es un punto muy importante y sí. Creo que es muchas veces cuando alguno de nuestros colegas rechaza o se enoja con Lindblom, sí, es quizá porque no ve esta parte donde Lindblom nos dice hay que hacerlo como sea, hay que entregarnos a la improvisación y a la comparación. Es también una cosa que es mucho de si tienes presupuesto y no sabes cómo calcularlo, solo súbele tantito al año pasado. No, eso no es Lindblom. En realidad Lindblom es un análisis estratégico, es ser racional dadas tus capacidades y tu contexto. Probablemente uno de los puntos que es doloroso para mucha gente aceptar es que la acción gubernamental es una acción que tiene riesgos. Es un poco la palabra que hemos evitado estos dos primeros capítulos, ¿no? Tomar decisiones de política pública, resolver problemas públicos, crear una organización gubernamental que resuelva cosas, es riesgoso. Puede que te funcione, puede que no. Puede que genere peores resultados, puede que genere mejores. Es muy probable que genere otros malos resultados y vas a tener que estar atento. Y está inmerso en un marco político de discusión, de liberación, de valores conflictivos en una sociedad democrática, ¿no? Y entonces, la idea es, sí, claro, estás apostando, ¿no? Los gobiernos apuestan a soluciones y la pregunta que se hace el Lindblom es, ¿qué es más racional? Poner todos los huevos en una canasta, por ejemplo, ¿no? El gran salto de Mao en China en la década de los 60, que era la gran solución para llevar a la China de ser un país atrasado a un país industrial, que llevó a la muerte de decenas de millones de personas. O es más racional lo que hacen las democracias, soluciones que vas probando y que vas enfrentando. Vamos a poner un ejemplo de corrupción para regresar al tema. ¿Qué sucede cuando la corrupción está incrustada en el aparato del Estado? Dios santo. Entonces llegas y tú dices, vamos a liberar la economía y vamos a liberar el comercio, y entonces como los grupos de poder están incrustados en la estructura estatal, acaban ganándose todos los negocios, acaban monopolizando cosas y acá, ¿no? Entonces la solución creó peores problemas, ¿no? Bueno, entonces cuando son los propios actores del Estado los que están
incrustados en la dinámica de corrupción. Es una red de corrupción tremendamente estable y que ya está construida políticamente y hasta electoralmente a veces. ¿Qué hacemos? Bueno, pues ahí viene el incrementalismo. Bueno, pues, madre mía, vamos a tener que crear una invención. Vamos a crear, por ejemplo, una organización que esté por fuera de los 3 poderes del Estado. ¡Uf! ¡Qué solución más atrevida! ¡Qué solución más difícil! ¿No? Vamos a crear una agencia nacional anticorrupción. Y lo que vamos a suponer es que va a poder vigilar a los actores del Estado, del Poder Ejecutivo, del Judicial y del Legislativo, meterlos a la cárcel y vigilarlos. Y la pregunta que sigue es: ¿y quién lo va a financiar? Pues tiene que pasar al Congreso. Tiene que darle presupuesto, tiene que tener información del Ejecutivo. Tremenda paradoja y contradicción, pero dicen, bueno, lo que estamos creando es conciencia, estamos viendo y creando una organización que a lo mejor puede ir aprendiendo en el camino, ¿no? Cómo resolver. La Agencia Anticorrupción Argentina es un ejemplo muy interesante, nace en 1999. La buena noticia es que hoy día, 2020, sigue existiendo. La han boicoteado, han querido meter a la cárcel a sus dirigentes, en fin, pero sigue viviendo y ha logrado poner la agenda, ya se ha mantenido. No ha logrado reducir, eliminar la corrupción en Argentina, pero es una agenda que es importante. Otros dijeron, bueno, entonces es una gran contradicción. Si tú eres una agencia anticorrupción que va a estar dentro del Estado y el Estado está incrustado por la corrupción, ¿cómo lo hacemos para que el Estado no te acabe tragando y boicoteando? Pues creemos otro tipo de agencia, las agencias internacionales anticorrupción, como el caso de CICIG en Guatemala y MASI en Honduras. Son organizaciones internacionales que son aceptadas por el Estado receptor, madre mía, qué cosa más complicada, para que pueda intervenir como organización internacional en los casos nacionales. La discusión fue muy fuerte. Debe de investigar, castigar y perseguir, y hubo una discusión, y hubo gente que dijo eso viola la soberanía. Bueno, y en el caso de CICIG, entonces se llegó a la conclusión de que, bueno, pues puede acompañar, ¿no? Investiga y puede acompañar al Ministerio Público y a la agencia, a la Fiscalía. Un experimento que terminó el año pasado, justamente cuando el gobierno de Guatemala ya no quiso renovar a la CICIG porque intervenía demasiado, ¿no? Es decir, de todas maneras el Estado incrustado en corrupción logró deshacerse de CICIG. Ok, pero no causaste 20 millones de muertos. Sí, que este es un punto... Y aprendimos, ¿no? Y aprendimos. Justo ese es el punto que yo quería resaltar de estos 2 casos, y creo que en general lo que nos dice el incrementalismo, que es su gran bondad, es te permite aprender, ¿no? Te permite modificar sobre la marcha incluso, porque vas comparando y vas viendo los resultados y sobre la marcha puedes ir solucionando. Alguna agencia anticorrupción, por ejemplo, toda esta discusión como qué funciones debería tener, ¿no? Debería solo investigar, debería poder perseguir, entonces te vas dando cuenta a partir de tu propio contexto y también experiencias que hay muchísimas ahora de agencias anticorrupción y de sistemas nacionales y descentralizadas y muchas más, que son las mejores formas para alcanzar ese objetivo que quieres, que es, en este caso puede ser algo muy grande como acabar la corrupción, que va a ser un poco difícil en realidad por todo lo que ya hablamos, o al menos atacar o reducir el fraude, por decir algo. Sí, o tener instrumentos concretos, ¿no? El Sistema Nacional Anticorrupción Mexicano, por ejemplo, de alguna forma es una solución incrementalista que aprendió de los problemas de las agencias anticorrupción. En México explícitamente se dijo, no queremos una agencia anticorrupción, porque ya entendimos, la corrupción está incrustada en el Estado, la van a hacer pedazos, la van a boicotear, necesitamos poner a los actores, y ahí viene la solución incrementalista, pongamos a todos los actores de acuerdo, sentémoslo y que se coordinen. Y ahora el reto pues es que se coordinen y que esa genere una red que acabe reduciendo diferentes tipos de corrupción en un proceso de largo plazo, porque el Sistema Nacional Anticorrupción Mexicano es algo que tiene que ir aprendiendo, instrumentos antifraude, instrumentos antisoborno, instrumentos para reducir la palanca, mecanismos de educación de la sociedad. Tiene muchas aristas donde participan muchos actores desde sus diferentes arenas para, desde esa lógica de un Sistema Nacional Anticorrupción, coordinarse. Y una solución que ya dijiste, ¿no? Una muy socorrida es la descentralizada. Brasil, España, Estados Unidos son países que no tienen un sistema, no tienen una organización. Son muchas organizaciones las que acaban, por diferentes razones, coordinándose y compartiendo información y tratando de reducir y aprender poco a poco. Porque una cosa que una vez me dijo el comisionado de la CICIG, ¿no? La corrupción es tan impresionante como acto social, que cuando tú logras identificar, atacarla y reducirla, del otro lado aprendieron también. Entonces la corrupción muera de regreso. Me gustó mucho la frase. Es decir, tú ya lo controlaste, ya los acotaste, pero ellos ya también identificaron cuáles son tus esquemas, cuáles son tus instrumentos, y empiezan a crear y maquinar mecanismos para darles la vuelta a tus propios instrumentos. Y con esa frase, con esa reflexión de
cómo la corrupción muerde y cómo la corrupción también avanza y modifica y se evoluciona. A toda acción corresponde una reacción. La corrupción sigue mecanismos de la física. Entonces, Lindblom tiene otra vez mucho sentido, porque Lindblom te permite aprender, te permite ir por las ramas y comparar constantemente, sucesivamente. Él dice lo que tus propuestas, tus soluciones, tus acciones y tus mecanismos. Solo para terminar, me gustaría decir una frase que recuerdo que cuando hablamos de Lindblom surge, que es vivir en la incompletitud, ¿no? Claro. Que es una frustración tremenda, pero al mismo tiempo es, en cierta forma... Nuestro karma, como administradores públicos. Sí, es nuestro lema, ¿no? Debe ser siempre como vivir en la incompletud, porque no importa qué hagas, va a haber algo que no viste, va a haber algo que no esperas, va a haber algo... Tienes que planear sobre la sorpresa, quizá, ¿no? Lo que les digo a ustedes en las clases, ¿no? No se preocupen, vivimos en la incompletitud y nuestro karma es vivir en la adrenalina. Es muy divertido y muy entretenido seguir buscando nuevas soluciones, porque es una historia de nunca acabar. Eso es lo que hacemos los administradores públicos. Vivimos y disfrutamos la incompletitud para encontrar soluciones a problemas muy graves en un contexto de una sociedad democrática. Es difícil, pero ciertamente uno emprende como a disfrutarlo después de un tiempo, a saber que te hace ser muy humilde, porque no importa qué tanto puedas tú desarrollar o pensar, siempre va a haber algo que no viste, y saberlo es justo lo que nos hace Lindblom, ¿no? Es ser modestos, y eso no es del todo malo, ¿no? Sino es un reconocimiento muy válido que te ayuda a ser mejor incluso. Una herramienta mental fundamental de un administrador público es justamente saber que lo que hace puede fallar y que tiene que estar atento para responder cuando las cosas fallen y no funcionen como el plan, el diseño lo había planteado. Ahí para mí está nuestro gran valor social en una sociedad democrática. Seguiremos en los siguientes episodios tratando de explicar esta paradoja curiosa de lo que es ser un administrador público, ¿no, Gabriel? Sí, profesor, pues un gusto estar contigo en este episodio. Pues sí. Nos vemos. Muchas gracias, nos vemos en el tercer episodio. Bye bye. Esto fue El Administrador Público.